¿Qué tal, amigos? Navegando en la web, me encontré con estas radios que usan los investigadores de lo paranormal para hablar con espíritus. Me gustan las radios y también las historias de fantasmas y misterios, así que esto atrapó mi atención de forma inmediata. El modo de uso es el siguiente. Hay que ubicarse en una locación en donde se reporte la presencia de entidades fantasmales o espíritus. Esperar a que se haga de noche, por supuesto. ¿Cómo mierda puede ser que no haya nada hoy? Ya es la tercera vez. Encender la radio y comenzar a hacer preguntas al aire, esperando a que los fantasmas respondan a través de la radio. ¿Me podéis contar alguna cosita? ¿Cómo se llama el dueño de esta casa? Oyona. Did you die here? ¿Hay alguna entidad en ese lugar? Why are you still here? No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Bien, lo único que tengo claro de todo esto es que, por lo menos que yo sepa, no hay un método conocido de comunicación con entidades no corpóreas. Todos los sistemas de comunicación entre dos personas, entre animales e inclusive entre máquinas deben hacerse por el mismo medio, lenguaje o código para que ambos puedan entenderse y compartir eficazmente la información. Si yo le estoy hablando a un fantasma con mi voz, que se desplaza por un medio físico que es el aire, este debería tener un medio físico también para poder escucharme, o sea, un oído orgánico con todas sus propiedades físicas funcionales, o en su defecto, un dispositivo que pueda convertir esa presión sonora del aire en algo que él pueda entender. Al menos que puedan escucharnos telepáticamente y ya toda esta teoría se me desmorona. Sin embargo, en estos ejemplos se les habla a los fantasmas con la voz humana propagada por medio del aire y se recibe una respuesta por la radio a través de una palabra o frase descompuesta en letras o fracciones de ella, modulada y transmitida en múltiples señales de radiofrecuencia, tanto en AM como en FM e inclusive en ambas, o sea, de una forma totalmente ajena e incompatible al método de la pregunta formulada a través del aire. Entonces, ¿cómo puede una entidad fantasmal generar varias frecuencias y modularlas en radio, pudiendo enviar en ellas su mensaje fraccionado de tal forma que pueda volver a escucharse exactamente en el orden ascendente o descendente en que el investigador ajustó su receptor? Un fantasma, si es que existe, no tiene aparentemente una forma física, es una forma de energía desconocida. Esa falta de materia tangible les imposibilitaría el poder escucharnos al hablar, porque no podrían percibir las variaciones de presión sonora en el aire, que es lo que nos permite escuchar a nosotros, que sí tenemos orejas y tímpanos. Tampoco podrían hablarnos al no tener forma de generar presión sonora, porque no tienen ni pulmones que expulsen el aire, ni cuerdas vocales que la modulen, ni nada de eso. O sí, no me malinterpreten, no soy un descreído, al contrario. Tengo la mente abierta a todas estas cosas misteriosas y me encantan. Pero estos aparatos me parece que no son el medio más adecuado para establecer un contacto con seres del más allá. Puedo entender a quien la compra con buena intención, creyendo que van a poder comunicarse con espíritus, porque desconoce algunos detalles técnicos. Lo que sí es seguro es que quienes las fabrican saben exactamente que estas supuestas respuestas del más allá no son más que una percepción subjetiva de algo totalmente incierto. Puedo estar absolutamente equivocado, pero voy a fundamentar el por qué creo que estas radios no son lo más acertado para estas investigaciones. Primer punto. Aunque todo parece indicar que son dispositivos preparados para escuchar espíritus o establecer contacto con ellos, en la realidad, la escucha de fantasmas
es una interpretación que le dan los propios usuarios. Los manuales de algunos modelos se atreven a asegurarlo con rebuscadas explicaciones técnicas, mientras que otra parte solo lo dan a entender. La mayoría de los fabricantes no parecen estar dispuestos a asumir la responsabilidad legal de aseverar que estas radios sirven para tal fin, cuando no está comprobado de que sea así. Impreso en sus cajas originales y en sus propios gabinetes, señalan que son dispositivos para investigación. Una descripción bastante amplia y ambigua. Segundo punto, no tienen micrófono para escucharnos hablar y no transmiten nada. Son solo receptores. Esto es para quienes piensan que la radio nos escucha y les envía por radio el mensaje a los fantasmas para que ellos puedan contestar por allí mismo, tipo walkie-talkie, pero nada más alejado. No hay nada de eso aquí. Es solo un receptor. No transmite nada. Y estas cosas, aunque parezcan micrófonos, no lo son. Son parlantes externos. Tercer punto. Estas radios se fabrican en base a receptores solo de las bandas de AM de 550 a 1650 kHz y de FM de 88 a 108 MHz, bandas que, casualmente, están plagadas de emisoras comerciales. No debe haber ni una sola ciudad o pueblo en el mundo que no tenga aunque sea una sola de estas emisoras en estas bandas, y eso garantiza que estos receptores a algo puedan sintonizar en cualquier lugar. Siempre vas a escuchar algo, pero no de origen fantasmal, sino proveniente de un transmisor de radio bien sólido y tangible, que como mínimo tiene 1 kW de potencia cada uno, y los fantasmas deberían poder superar ese nivel para hacerse escuchar por sobre ellas. Por esta razón, no se fabrican para recibir señales en las bandas de onda corta, en donde las transmisiones son de pocas horas y en ciertas condiciones atmosféricas, o en las bandas de aficionados, en donde las emisiones son esporádicas y de pocos minutos. De ser así, con este sistema de barrido, podrías estar días enteros esperando a escuchar algo, y esto haría perder la motivación del más persistente de los investigadores, evidenciando lo flojito de papeles de este concepto de recepción paranormal vía radio. ¿Hay algún espíritu en este lugar? ¿De ahí? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo te llamas? Todo lo que se cree escuchar en estas respuestas proviene de las voces de varias estaciones de AM o FM. La excusa de que el tiempo de barrido es demasiado corto para contener una palabra es aceptable solo si esto puede hacerse en repetidas oportunidades y en igualdad de condiciones, con las mismas respuestas, la misma voz y en cualquier otra frecuencia que no sea dentro de las bandas comerciales de AM y de FM. La explicación de que con pasos menores a 100 kHz mejoran la posibilidad de escuchar voces espectrales montadas sobre las bandas adyacentes de las frecuencias principales de las potentes estaciones de FM no tiene sentido, porque estas señales tienen un ancho de banda de 200 kHz, incluyendo las guardas, y están compuestas de varios elementos propios. No es solo la frecuencia portadora principal, y desplazándote 10, 20 o 50 kHz hacia arriba o debajo de esa frecuencia principal, no te va a permitir escuchar ninguna otra cosa más que a la misma estación, pero peor sintonizada. Cuarto punto. Tomando en cuenta cómo funcionan y que, teóricamente, las entidades pueden transmitir audio por FM superando a las estaciones comerciales de alta potencia, yo preguntaría inicialmente en qué frecuencia podríamos hablar. Al responder, por ejemplo, en 98.5 MHz, sintonizo la radio en esa frecuencia y comienzo a hacer preguntas. Para el ente sería mucho más fácil responder en una sola frecuencia que estuviese sin emisoras o con emisoras de señales débiles.
se escucharía toda la frase completa y limpia con sonido de FM y todos felices. Pero no, eligen la forma más difícil y la que más energía requiere. Muchas frecuencias, todo entrecortado y con voces distintas. Si esto es así y los fantasmas pueden escucharnos y eligen respondernos de una manera tan compleja y en frecuencias sobresaturadas de potentes emisoras, es que realmente no quieren que los escuchemos. Y lo más sensato sería no estar cargoseando. Digo, qué sé yo, por las dudas. Bien, ¿y cómo funcionan? No sintonizan en frecuencias extrañas ni en modulaciones complicadas. Son básicamente receptores de AM y FM estándar con algunas modificaciones. Inicialmente había modelos simples y luego aparecieron sistemas más complejos y sofisticados. Para ambas bandas se adopta el mismo criterio de funcionamiento. En una radio digital moderna podemos escanear automáticamente toda la banda y memorizar las estaciones que va encontrando a su paso. El programa de estas radios está diseñado para detectar estaciones con niveles de señal alto, detenerse allí unos segundos, memorizarla y seguir la búsqueda hasta completar toda la banda. En la caja de espíritus, el escaneo es más rápido y ajustable en milisegundos. Tiene el squelch levemente cerrado a cierto nivel y al recibir una emisora no se detiene y no la memoriza, solo barre continuamente toda la banda. En cada salto de frecuencia se detiene solo unos milisegundos y continúa. ¿Hay algún espíritu en este lugar? Esto también puede hacerse con un receptor analógico o digital convencional, moviendo el dial de punta a punta de forma más o menos rápida, porque ese es básicamente el concepto de estas radios. Los más sofisticados incluyen dos receptores independientes que pueden trabajar de manera simultánea, barriendo de forma ascendente o descendente cualquiera de las dos bandas, aumentando la posibilidad de poder escuchar algo parecido a una palabra o a una frase en toda esa bola de ruido. Aquí es donde entra en juego la subjetividad y lo que cada uno cree escuchar como respuesta. Estos modelos están construidos en base al integrado KT0913, que es un receptor dedicado de AM y FM y que equipa a muchas radios normales. La salida de cada uno de ellos es amplificada por cada una de las dos mitades de un TDA2822M que alimenta a las dos salidas y a dos parlantes, uno para cada receptor. Aquí se pueden ver claramente a las dos antenas de núcleo de ferrita para la banda comercial de AM, una para cada receptor. La telescópica es para la FM y se comparte en ambos receptores. La botonera frontal es para acceder a este microprocesador que controla el escaneo ascendente o descendente, el tiempo de barrido en milisegundos y la selección de las bandas. Adicionalmente, se incluye un termómetro basado en una resistencia PTC y en un PIC 18F14, que es un integrado programado en este caso para que detecte variaciones en la temperatura ambiente a partir de la inicial de encendido. Es obvio que sostener la radio en la mano durante un par de minutos ya va a hacer que el termómetro detecte la temperatura corporal e indique esta variación con una alarma sonora y visual que haga estremecer hasta el más valiente. Casi todas incorporan una linterna LED. En síntesis, no tienen ningún dispositivo de detección de campos magnéticos, ni acelerómetros, ni barómetros, ni medidor de partículas subatómicas, ni nada sofisticado. Desde el punto de vista electrónico, no es más que una radio de AM y FM con el programa de escaneo modificado. Nada más. Con esto, no estoy asegurando de que estas radios no sirvan para comunicarse con fantasmas. Tal vez sí, no lo sé. Pero desde mi humilde opinión, creo que esta forma de responder es demasiado técnica y terrenal. Sin embargo, hay métodos más honestos de poder escuchar cosas raras, como las psicofonías tradicionales, hechas con un grabador de audio normal para audiofrecuencias humanas.
Aunque los micrófonos deberían ser excitados por una presión sonora desplazada por el aire, cosa que una entidad incorpórea no podría hacer, salvo que sea un poltergeist, también pueden ser influenciados por impulsos eléctricos potentes y cercanos, pero no necesariamente modulados en varias frecuencias de radio de una forma tan compleja como plantean quienes promocionan estos receptores milagrosos. Podemos hacer una pregunta con un micrófono conectado a un amplificador con parlante. Este, además de generar una presión sonora, crea un campo electromagnético débil y de baja frecuencia dentro del rango audible del humano. No el sonido en sí, sino ese campo electromagnético vestigial es el que podría percibir nuestro fantasmal amigo como pregunta, y justamente de esa misma forma yo esperaría una respuesta, como un débil campo eléctrico o magnético dentro del espectro de las frecuencias del rango audible humano. Un parlante convierte la energía eléctrica aplicada a su bobina en energía mecánica que mueve el cono y desplaza el aire con distintas frecuencias, y ese aire desplazado es el que llega hasta nuestros oídos como forma de sonido. El micrófono dinámico es lo opuesto al parlante. Con la presión del aire incidente en su membrana, genera una débil señal eléctrica sobre la bobina que luego es amplificada varias veces. Un micrófono dinámico sin membrana o en una cámara de vacío, evitando totalmente la influencia de la presión sonora humana generada por el aire expulsado por los pulmones y modulado por las cuerdas vocales, sería un buen captador de voces espectrales. Si la bobina aislada de esta manera capta alguna señal eléctrica o campo magnético en forma de voz humana, sin necesidad de otra señal portadora para modularla, podemos hablar de algo, aunque no necesariamente de origen fantasmal, por lo menos raro y digno de una investigación más seria. Obviamente esto que planteo también está en el plano de las suposiciones y no tiene ningún fundamento científico, pero por lo menos comparte el mismo canal de comunicación de transmisión como de recepción, y no es algo tan injustificadamente distante entre dos mundos tan incompatibles como el sonido ambiente a través del aire y la radiofrecuencia a través de un campo electromagnético. Bueno amigos, el resto queda en los deseos y las creencias de cada uno. Investigar cosas misteriosas es muy interesante. No soy un escéptico, Escuché en varias oportunidades voces misteriosas de fondo similares a susurros, grabadas en sistemas analógicos por lo general. Sin embargo, estos dispositivos de recepción radial interdimensional me generan muchas dudas de que realmente sean eficaces para entablar un diálogo con entidades de otro plano existencial. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.